especial. Les quiero presentar a nuestros analistas invitados. La primera de ellas es la compañera Nelly. Ella es coordinadora del colectivo Bocanegra, Gertrudis Bocanegra. Trabajan con población vulnerada desde hace 25 años. Esto incluye las de alcaldías de Iztapalapa y más niños que se quieran sumar. Ellos trabajan a través del arte, ¿verdad? Si no me equivoco, dime. Ellos trabajan a través de talleres de arte y de textiles. También enseñan y capacitan a las personas para autogestionarse en todo el área laboral sin entrarle al capitalismo. Te felicitamos, Nelly. Un trabajo muy arduo que yo conozco. También tenemos a nuestra invitada Sabina Borja. Ella es madre de familia, pero también una gran activista. Dice ella que más madre que activista, yo lo dudo. Siempre está ahí, siempre está en la lucha. Y ella ahorita está interesada y activa en la lucha de CAE. El maestro Víctor Santos Catalán, licenciado en Educación Especial, maestro en Desarrollo Educativo. Es un maestro que se encuentra actualmente en UDI y también ha realizado diversos trabajos. Y bueno, también presentamos a nuestro compañero Marcelino, amigo entusiasta, compañero, y además forma parte del grupo de investigación de reformas y contrarreformas educativas. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática, a este análisis, y la primera pregunta que va hacia todos los analistas y también al público: ¿qué significa para tu vida la educación especial y qué implicaciones ha tenido en la misma? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién dice? Algo bien importante, vamos a utilizar el lenguaje que utilizamos, a todos los incluye. No, por favor. Así que, Zaira, ¿quieres empezar tú? Yo quiero empezar. Gracias. Bien, bueno, para mí la educación especial tiene un significado personal desde el punto de vista de madre. Para mí significa la oportunidad de que mi hija tenga mejores opciones educativas que le permitan tener un desarrollo pleno como persona y que también tenga acceso a una vida profesional si es que ella lo decide. Alrededor de mi familia hay varias personas con discapacidad, dentro de mi familia, y la educación especial siempre ha estado ahí de alguna u otra manera presente y ha permitido a mis sobrinas, por ejemplo, desarrollar habilidades muy importantes que de no haber tenido esta opción educativa pues no hubieran alcanzado ciertas habilidades que tienen, cierto nivel de desarrollo social, y para mí la educación especial pues es indispensable. Sí, compañeros, pues qué bueno que la compañera madre de familia da una pauta para abarcar este tema, donde sí nosotros desde una perspectiva colectiva consideramos de gran importancia la educación especial, sobre todo en un país, compañeros, donde nosotros, si no tenemos acceso a una educación digna, pues cuando es especial hablamos ya de otra cosa más sensible y más grave. Nosotros analizamos esto desde una perspectiva comunitaria, donde vemos que los padres de familia, la mayoría de padres de nuestra comunidad, tienen que salir a trabajar todo el día. Entonces, si para un padre de familia que tiene un niño con capacidades, lo que llaman la sociedad normales, es difícil brindarles una atención, a un niño discapacitado es todavía el doble de, pues sí, ¿no?, de complicación en todo sentido. Nosotros que trabajamos con ellos pues vemos toda esa necesidad que tienen los compañeritos de salir adelante como los otros compañeros, pero que no tienen la posibilidad, porque en la zona vulnerable que estamos nosotros de Iztapalapa es muy difícil que la misma familia le pueda dar la atención que requiere el niño. Entonces, en una escuela está todavía más complicado.
Y nosotros pues estamos constantemente en cursos para que nosotros podamos entenderlos a ellos y saber de qué forma, cuando sus padres están ausentes, nosotros de qué forma podemos apoyar a esos compañeritos, porque le apostamos mucho a la crianza colectiva y hacemos pues a los niños de la comunidad, que son niños del pueblo, niños nuestros, como si fueran nuestros niños, ¿no? Así los consideramos. Entonces consideramos que falta todavía mucho en todos los sectores, desde las alcaldías, porque no hay ni siquiera programas de gobiernos eficientes donde formen a, por ejemplo, a compañeros que se dediquen a hacer un trabajo comunitario como nosotros. Y las fundaciones son escasas, ¿no? Por ejemplo, si a veces no hay terapeutas en las mismas delegaciones, ¿qué esperanzas tenemos nosotros de capacitarnos a nosotros mismos para poder ser una guía eficiente para los compañeros? Entonces, consideramos que es algo fundamental y que estamos en búsqueda de poder capacitarnos para dar la atención que los niños se merecen. Bueno, gracias, buenas tardes. Pues cómo responder esta pregunta, este cuestionamiento. Pienso que la manera más didáctica de hacerlo es pues relatando de manera breve mi autobiografía. Nazco con discapacidad visual, bueno, con debilidad visual. Hoy actualmente estoy en una condición de ceguera, pero que se presenta a partir más o menos de los 20 años, de mis 20 años de vida. De mi etapa de nacimiento hasta los 17 o 18 años, pues yo tuve debilidad visual. No eran muchos los restos visuales que yo tenía, pero eran bastante funcionales para hacer la mayor cantidad de actividades, casi de manera independiente, casi de manera autónoma, muchas de ellas sí de manera independiente y de manera autónoma, y algunas otras con apoyo de mis familiares, de mis amigos y de otras personas, ¿no? Yo nazco con esta situación de discapacidad visual. Curso en la escuela de educación especial de primero de primaria a cuarto de primaria, y como en aquel momento estaba en auge el enfoque de la integración escolar, pues la opción fue: vamos a mandar a este estudiante del Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, vamos a mandarlo a la primaria que le quede más cerca de su casa en el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. A partir de quinto año de primaria, pues yo curso ese grado, luego sexto, la secundaria, la preparatoria, el nivel bachillerato, medio superior, y la normal ya en escuelas que no forman parte de la estructura de educación especial. Y finalmente pues entro a trabajar, primero estudio para la licenciatura en educación especial, y finalmente entro al sistema educativo como maestro de educación especial. Entonces, pues mi historia respecto a la discapacidad, respecto a la educación especial, es muy fuerte, es inseparable. Por un lado, como sujeto o como individuo que enfrenta situaciones de discapacidad; por otro lado, como un profesional que trabaja para personas con discapacidad, pero que pues no logra, y tampoco quiero lograrlo totalmente, no logra desvincular ese arraigo emocional muy subjetivo con las personas con discapacidad y con la labor que realizo pues día con día. Entonces pues ahí está presente en estos dos sentidos, en el personal y en el profesional. Ya no hay de otra más. Gracias. Ya no te quedó opción. Bueno, ¿cómo ubico, visualizo la educación especial? No solo desde la experiencia personal, sino lo voy a plantear como una estrategia que el sistema educativo ha tomado para de algún modo atender a personas con algún tipo de discapacidad. Pero a la vez que ha sido una estrategia, estos dos puntos
por un lado la discapacidad y por otro la estrategia, que es la educación especial, ha imposibilitado la manera de construir y reconstruir qué es la discapacidad como un acontecimiento, no como un hecho, como algo ya dado, como algo establecido, sino como un acontecimiento cultural, social, político y por supuesto también educativo. En esta imposibilidad que nos han ido metiendo en la estrategia de educación especial, hemos caído en la discusión de un paradigma que ha utilizado el sistema educativo y el sistema social de vida, que tiene que ver con la normalidad trazada entre los capacitados, los discapacitados, los normales, los anormales, los válidos, los inválidos, los carentes de todas las capacidades normalizadas y los que tienen alguna disminución en esas capacidades. Esto ha ido marcando también una imposibilidad para reconocer las diferencias que existen, no solo entre las distintas capacidades y después discapacidades. Ahorita se menciona la experiencia, lo comenta Víctor, su discapacidad visual, pero hay muchas otras discapacidades que al encajonarlas en cada una de ellas perdemos de vista lo que quiere decir reconocer la diferencia. La educación especial entonces como estrategia en el sistema actual de vida, capitalismo, neoliberalismo, nos lleva desde distintas dualidades a irnos metiendo en un esquema para aceptar la normalidad que ellos nos dicen como tal, y no que todos podamos ubicarnos en ese paradigma no de normal o anormal, porque es la gran distinción. Y nos empiezan a mezclar conceptos como esta educación especial para cierto tipo de discapacidad, ahora con la famosa inclusión, que a ratito le entramos a ello, pero que nos hace perder ese reconocimiento a la diferencia, que por un lado tenemos quienes tenemos algún tipo de discapacidad, pero que a la vez nos quieren incorporar, incluir en una normalidad social, cultural, económica, productiva, otorgando distintos momentos. Entonces, ahorita en este evento del futuro de la educación especial, me parece que es un momento, un movimiento para construir formas distintas de cómo ir enfocando esta educación especial. A todos nos conmueven historias y a todos nos conmueven muchas otras cosas, pero salir de ese paradigma de normalidad me parece muy importante para empezar a debatir formas distintas de enfocar la educación especial. Pues es real esto que mencionas, Marcelino. Yo coincido totalmente contigo. Hemos dicho qué es lo normal, qué es lo que sí funciona, y desafortunadamente con todo lo que se viene, que como dice, al ratito le entramos al tema de la inclusión, pues se está perdiendo la identidad, no solamente de las personas con discapacidad, también habría que hablar de los grupos indígenas, ¿no? Como poco a poco el ir normalizando, el ir llevando a que todos seamos uniformes, aunque realmente no es como que se eliminen barreras, ¿no? Sino que va más hacia un negocio. ¿Qué opinamos de cómo están las condiciones educativas en la actualidad? ¿Qué está pasando no solamente en el sistema educativo? ¿Qué está pasando en la sociedad? Porque la educación no solo se limita a la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está llevando a decir, optemos por la inclusión, dejemos de lado la educación especial? Aún no entendemos qué ocurre. ¿Qué opinas, Sandra? Sí, bueno, para mí el estado actual de la educación en general en el país
bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Yo recuerdo cuando mi generación estaba en edad escolar, en preescolar y primaria, yo recuerdo un sistema educativo fuerte, o sea, recuerdo escuelas que a mí en lo personal me impactaron positivamente, recuerdo maestros muy capacitados, recuerdo un estatus social que se otorgaba a los maestros muy alto, de respeto, incluso hasta socioeconómico, ¿no? Yo veía a los maestros como una especie de, bueno, en mi pensamiento de niña, como una especie de alguien superior, como hasta de otro planeta, me atrevería a decir, ¿no? En realidad para mí eran seres muy importantes que marcaron definitivamente mi personalidad, mis gustos, hasta identifico que escribo muy parecido a mi maestro de quinto y sexto año, que tenía una letra, por cierto, muy bonita. Entonces, después yo cuando voy creciendo y demás, de alguna forma mi historia personal pareciera un poco que sigue el curso, así como los girasoles el sol, el curso de la educación en México, ¿no? Porque en algún momento pues entré a la educación privada en la universidad y entonces empecé a ver hacia atrás cómo todo este sistema educativo que yo conocí de niña parecía como que se iba quedando así polvoso, ¿no? Y luego ya cuando me tocó con mi hija regresar a la educación pública por la situación o la condición de discapacidad intelectual que ella tiene, y que me recomendaron que era lo más, ahora es que lo más fácil o lo más recomendable, que yo buscara una escuela primaria de poco tiempo, que eso le beneficiaba, con poca exigencia, que fuera pública, de preferencia en el turno vespertino. Entonces vuelvo a vivir la educación básica pública y me doy cuenta que pues todo eso que yo viví ya no existe, que los maestros ahora tienen un estatus así como de pues personas no gratas, casi, o así lo percibía yo. Ya no había esa como enorme preparación que tenían en todos los ámbitos, en el cultural sobre todo. Entonces pues me tocó ver como un deterioro de toda esa educación básica. Y también en los métodos, me parece que me tocó pues vivir un encontronazo bastante fuerte respecto a los métodos de los maestros. Si bien me tocó ver que había voluntad de muchos de ellos, de muchos equipos, sobre todo de maestros de educación especial que se integran a través de USAER y UDI, de apoyar a mi hija y a otros, por supuesto a todos los niños con alguna situación de necesidad especial. Pues no, en realidad eso en la práctica sí hay muy buena voluntad, sí hay muy buena preparación de algunos de ellos, pero la verdad es que sí también hay mucha resistencia por parte de los maestros de la parte regular o de la parte, digamos, de la mayoría, por llamarlo de alguna manera. Y entonces pues sí, la verdad es que yo pienso que hubo un periodo largo de abandono en general en la educación que a mí me tocó cerciorar y vivir en el caso de mi hija. Y también ahí me surge una duda que a lo mejor muchos de los especialistas en educación que están aquí me pueden decir. Sí era muy diferente la educación especial en las décadas pasadas. O sea, sí se atendía la educación especial de una forma eficiente, porque recuerdo alguna maestra, digo, yo siempre he estado en busca de acercarme para orientación o para información con autoridades de educación especial, y alguna vez recuerdo una supervisora de USAER que me dijo, no señora, es que pues eso era en los años 70, ¿no? En los años 70 teníamos aulas especiales donde se atendían a los chicos con alguna discapacidad o con alguna necesidad de educación especial, y ahí sí teníamos maestros de educación especial y la atención era personalizada y todo era maravilloso, ¿no? Pero hoy no, porque eso ya no existe. Ahora estamos a favor de la inclusión, no recuerdo si me dijo inclusión, pero sí de integrar a estos niños a las aulas regulares,
porque eso ya no puede ser posible, ¿no? Eso es muy caro, eso tendría usted que pagar alguna institución de educación especial para su hija, ¿no? Pero aquí lo que le podemos ofrecer es que se integre al grupo y bueno, de alguna manera pues las maestras de UDI o de USAER apoyen al maestro del grupo para que sea atendida, ¿no? Y bueno, pues la historia no es muy bonita. La verdad es que mi hija no la pasó bien en la mayoría de las escuelas. Digo, se avanzó en algunas áreas y bueno, sí les puedo comentar que conforme va avanzando el nivel escolar, pues esto se va como agudizando. Hoy que mi hija ya está en nivel medio superior en CAET, sí les puedo decir que conversando con otros papás, pues las situaciones y las historias son muy parecidas, ¿no? Historias con muchos baches ahí que tuvieron que pues librar, y algunas historias dolorosas también, ¿no? De discriminación y demás. Pero bueno, eso es como yo veo la educación, muy abandonada, la situación educativa, pues de las familias que les digo, también las familias, como bien la maestra Danae comenta, pues la educación también es en casa. Y bueno, pues ahí sí también tenemos importantes áreas de oportunidad los padres. Desafortunadamente la vida laboral, el ritmo de la ciudad, el tener que trasladarse 2-4 horas de un lugar a otro, pues nos deja poco tiempo para la dinámica familiar, para convivir, sobre todo para enriquecer la vida de nuestros hijos a través de la cultura, a través del arte, a través del juego, que es muy importante. Entonces, pues sí, realmente tenemos áreas que debemos desarrollar como sociedad, como país, y bueno, pues esa sería mi visión. Yo creo que respecto a lo que comentabas, Alina, cómo era la educación especial y todo ello, podría... Que se acerque de lo que comentas acerca de esto, de cómo era la educación especial y qué nos fue pasando, creo que la persona acertada para contestar tu pregunta es Marcelino, porque él tiene también esta parte de decirnos, no es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Todo esto tiene una raíz, y me atrevería a decir, Marcelino, ya tú me apoyarás ahorita con tu respuesta, que su raíz empezó con un modelo neoliberal. Pues sí, ya entendí, ¿no? El más antiguo, pues hay que dar respuesta a cuándo inicia la educación especial, y es muy claro. Pero tenemos que ir como ubicando de algún modo el hecho de cómo se van construyendo las distintas discapacidades de tipo social. En este paradigma que señalaba yo de normalidad, empieza a ver en distintas capacidades que hoy se llama a las personas con alguna discapacidad, se le caracteriza con un concepto de capacidades diferentes, y esto va haciendo cómo nos vamos desplazando y deslizando de este paradigma de normalidad. Pero esta normalidad nos dicen que es, los estándares nos los fijan, que es lo normal. Todos los que estamos aquí presentes tenemos en ese sentido capacidades distintas, no todos tenemos las mismas capacidades, pero hay un esquema de normalidad que nos dice qué es ser normal. Entonces, anteriormente, por ejemplo, en el caso particular, cuando llega la epidemia de poliomielitis al país, por allá a finales de los 40, principios de los 50, en donde después de la Segunda Guerra Mundial es traído el virus, como ahora el coronavirus, que desata muchas cosas, la influenza en el sexenio de Calderón desató también muchos problemas, riesgos y demás cosas. En aquel entonces la epidemia atacó a muchas personas, bebés recién nacidos, año y medio principalmente de edad, y
se fue construyendo una población con una discapacidad motriz física. No era intelectual, no era visual, no era auditivo, no porque no existiese, sino que no era visible. No estaba la población en datos, en números, en porcentajes. Hoy en día somos casi el 15% de discapacitados de la población, o sea, más de 15 millones, pero no con la misma discapacidad en el país. Víctor tiene un tipo de discapacidad, yo tengo otro tipo de discapacidad, pero eso no quiere decir que estemos que seamos iguales o homogéneos, sino que tenemos diferentes formas de acceder al medio social de vida. En aquel entonces, en la década de los 50, 60, inclusive en los 70, se crea en 1963 una institución para atender a niños con secuela de polio educativamente. Pero yo no puedo decir que era educación especial. Yo no puedo decir como hoy en día se ha ido construyendo el concepto para alejarnos cada vez más de los diferentes. ¿Quiénes somos los diferentes? Todos. O sea, no es el que tiene una u otra discapacidad, esa no es nada más la diferencia. La diferencia es entre todos los que conformamos una comunidad, una sociedad, un grupo social. Y ante todo ello, en aquel entonces, por ejemplo, la misma secuela de polio nos dejó salpicados del virus de modo distinto a todos los que nos atacó el virus. No tenemos la misma característica de la secuela de polio quienes tenemos la secuela, pero estando en una escuela, lo que ahora es el DIF, antes era el INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, anteriormente fue el Centro Pedagógico Infantil, que empezó desde los fines de los 50, inicio de los 60, a atender a niños con secuela de polio. ¿Qué se hacía en la escuela? Pues ya venía una tradición, había que dar rehabilitación a los niños, que eso era lo distinto en una escuela regular, pero que no era ajeno a generar una cultura entre los que estábamos en la escuela del INPI, porque íbamos a clase, comíamos, nos peleábamos, y eran peleas tremendas, porque era una lógica de parados o sentados, y era el tronco, pero como venía. Si era sentados porque uno no se podía sostener de pie, y si era parados porque se podían sostener, no, pero eran unos buenos trancazos. Pero jugábamos béisbol, jugábamos americano, jugábamos fútbol, nos prohibían el deporte porque según nos podíamos lesionar más, pero a nosotros no nos importaba, nos escapábamos de la escuela, nos íbamos de pinta, nos maltratábamos entre nosotros, era una cultura distinta, pero no puedo decir que ahí era una educación especial, era una educación diferente para personas con características diferentes, y esta es la manera como de ir rompiendo los esquemas que tenemos. Educación especial es para personas con alguna discapacidad, no todos requerimos de una educación especial, si que nos ponemos en ese plan diferente para todos los diferentes. No tenemos en la educación regular más que una homogeneización de todas las personas. Todas las personas tienen que aprender por igual, niñas y niños, lo que el sistema educativo dice que tienen que aprender. Y todos tienen que aprobar con un 10 para estar o en un cuadro de honor o no estar como reprobado, como burro, como en el rincón, como en la otra fila, tienen que tener de menos un 8. Son los estándares que se fijan desde el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque se pretende una educación homogénea, que a todos por igual los corten con la misma tijera y hagan un muñequito de la misma manera, normalizado, normal. Y los que no puedan entrar ahí, a ver cómo le hacen, pero tienen que por lo menos tocar el lindero de la normalidad. Por eso hoy en día aparece el terminajo de la inclusión, y es un terminajo porque ahí
se está llamando a todos a estar en esa educación, indígenas, personas con alguna diferencia en sus capacidades, personas de comunidades culturales distintas, pero todos en el mismo salón de clases. Todo esto pues va teniendo una evolución porque no es de gratis que a nivel internacional se vayan fijando protocolos desde la Asamblea de las Naciones Unidas, porque el porcentaje de ciudadanos mundiales con discapacidad es más o menos el de nuestro país, 15% a nivel mundial de discapacitados. ¿Qué hacen los países y sus sistemas educativos con todas esas personas? Pues vamos viendo. Hoy en día en México, con discapacidad motriz, hay no un conocimiento claro de cuáles son esas discapacidades. Antes yo les podía decir poliomielitis y después fueron apareciendo amputados y después fueron apareciendo parapléjicos. Pero ahora de manera congénita hay muchísimas discapacidades, no menos de 15, 20, que tienen que tipificarse de otra manera. Pero es discapacidad motriz. Pero después viene visual, auditivo, que se empiezan a visibilizar de otro modo. Entonces, este planteamiento de la educación especial, digamos que es reciente en términos de cómo se ha dado a la tarea el sistema educativo de incorporar a las personas con alguna deficiencia, con alguna carencia de lo normal al sistema educativo. Habrá que preguntarse por qué el interés de incorporarlos a un sistema educativo. Aparecen los datos de cuántas personas, por ejemplo en España, 1 millón de discapacitados están escondidos en la casa, que no salen. Pues en México habría que ver cuántas personas, con lo que señala Sabina, ¿puedo hablar de tú? Sí, ¿De cuáles? Con lo que señala Sabina, todo esto que ha pasado con su hija y todos los que hemos pasado y los que no, tendemos finalmente a ¿qué? A guardarnos en la casa, a irnos de los lugares, a estar protegidos en el espacio cerrado. ¿Por qué? Porque lo otro, hay una falta de cultura de reconocimiento a la diferencia. Y esta falta de reconocimiento a la diferencia es lo que nos hace seguir pensando en el discurso neoliberal de la educación especial. Y disculpen, pero vengo al evento con la idea de romper esquemas. Maestro Muy Víctor. bien, claro que sí. En dos momentos voy a comentar. Uno en relación con lo que plantea Sabina, que si no me equivoco, en mi interpretación ella diría, pues esto está hecho un desorden y vivimos una verdadera crisis en el sistema educativo. Pero creo que también es importante entender o por lo menos rastrear algunos de los caminos y algunos de los eventos que han dejado que la educación hoy su estado actual sea de crisis, no solo en educación, no solo de educación especial, sino todo el sistema educativo. Y por supuesto que no lo podemos desvincular de momentos históricos, de momentos políticos, de momentos económicos que son parte de una inercia, que han sido parte de una inercia, digamos, internacional o mundial, ¿no? Pues cuando se hace la creación de la Dirección General de Educación Especial, allá por el año de los 70s, es como de las acciones más visibles que tuvo el gobierno mexicano para decir, pues también a las personas con discapacidad hay que brindarles educación y hay que darles reconocimiento oficial, al igual que se les da a las personas sin discapacidad. Ya pondremos en cuestión también eso, pero en aquel momento comienzan a funcionar escuelas de educación especial, los centros de educación especial, o también que en algún momento se llamaron centros de rehabilitación y de educación especial, los creé por tipo de discapacidad. Es decir, había escuelas para niños con discapacidad visual, había escuelas para niños con discapacidad intelectual,
escuelas para niños con discapacidad motriz, escuelas para niños con discapacidad auditiva, intelectual, perdón si me la brinqué, escucharme el micrófono como que me hace ensordecerme y perder el hilo de lo que voy comentando, pero bueno, en resumen había escuelas para estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual, ¿no? Y en estas escuelas pues sí venía una lógica de lo que dijéramos en términos académicos, una lógica de asimilación, porque pues no perdían la esencia del sistema educativo de que los niños vienen a aprender a leer y escribir, y los niños vienen a la escuela a aprender a sumar y a restar, pero a mí me parece que sí tenía algunos otros matices. Por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual en las escuelas que eran específicas para estudiantes con discapacidad intelectual, pues se le brindaba una educación donde el chico cursaba también talleres y que más adelante o bien se incorporara al campo de trabajo como empleado o bien pudiera con apoyo de su familia de manera independiente emprender algún tipo de negocio, ¿no? Hasta de manera colectiva entre personas con discapacidad intelectual. Había talleres de cocina, de corte y confección, de cultura de la belleza, no recuerdo como el nombre preciso, servicio a comensales, y de alguna manera esos eran los matices que le daban el respeto a la diferencia, ¿no? Es decir, bueno, también para las personas con discapacidad intelectual tenemos que hacer algo distinto, sí respetando que como que nuestro sistema educativo nos requiere que alfabeticemos a la población, pero también vamos a hacer algunas acciones distintas. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas para estudiantes con discapacidad visual, que es una de las que yo estuve allá por los años 90, pues también tenía esta lógica de asimilación, donde aprendíamos a leer y escribir, a sumar y a restar y shalala, historia, geografía, me tocó civismo, pero también teníamos talleres de música, de carpintería, pues eran como 4 o 5, de cocina también teníamos, y de alguna manera esos aspectos que eran impartidos en las escuelas nos daban también mayor independencia, mayor autonomía, y no tenían solo la lógica de hacer que las personas se incorporen al mercado como empleados. A mí me parece que después de los años 90, cuando se hace más agudo todo el paradigma neoliberal, el Estado entra en esta dinámica y se contrae, se empieza a estancar, no crecen sus escuelas a la par del crecimiento demográfico, no crece la formación de sus especialistas en relación con el crecimiento y la aparición de nuevas formas de discapacidad que no únicamente son congénitas, sino también adquiridas por diversas situaciones, y en general el Estado se empieza a contraer y la infraestructura y la estructura del Estado me parece que se adelgaza también. Okay. Me parece que también la estructura del Estado se adelgaza, y tanto es así que un montón de, lo que es más evidente es que hay un montón de población en edad de escolarización universitaria que tiene que acudir a universidades, pues ya no hablemos de las de prestigio, sino universidades patito, y no únicamente tiene que ver con la situación de quererse dar tono, también tiene que ver con que no tuvo alguna otra opción, porque también se presentaron los filtros de ingresos, el límite en el cupo, este paradigma de pensar de la educación solo desde lo cognitivo, y pues es que empieza a haber alumnos que le dicen, no, pues tú reprobaste el examen porque no tienes la capacidad o las habilidades para estar en la universidad. Entonces el Estado creo que se empieza a contraer, y en ese sentido aparecen los centros de atención múltiple, donde ya no había que tener alumnos, escuelas para estudiantes con discapacidad específica, sino hay que meter al alumno con ceguera, al alumno con sordera, con discapacidad intelectual y con discapacidad motriz en un solo salón y con un solo especialista. Esto pues, lo podemos entender que cumple totalmente con las características de un proyecto económico neoliberal, adelgaza la infraestructura del Estado, debilita su capacidad de acción, cultiva el campo para la iniciativa privada para cosechar sus frutos, y por supuesto también se retira la educación especial de dar a los estudiantes aspectos distintos que requerían
no solo en el ámbito académico, sino también como habilidades para la vida diaria. Y entonces empieza a decir que los centros de atención múltiple o los CAM, que realmente ahorita los ponemos en cuestión, pero pues también estaban para que los niños solo vayan a aprender a leer y escribir y a sumar y a restar. Entonces, ¿cuál es el sentido de que estén los CAM? Si no hay algo diferente, algo especializado, algo específico para las personas con discapacidad intelectual o visual o tal, ¿cuál es el sentido de que estén esas escuelas? Ahora paso a la parte que me incendia de Marcelino, ¿no? Coincido en la parte de que educación especial surge desde esta idea de cómo incorporar a la mayor cantidad de sujetos con discapacidad al campo, al mercado, a la producción, porque no podíamos o no se podían dejar fuera. Al final de cuentas eso terminaría siendo para el Estado una población a la que hay que mantener, y una población que no va a trabajar, que no va a producir y que no nos va a regresar. La educación especial pues funcionó en esta lógica, y yo creo que eso es algo de lo que hay que matizar y transformar en este momento y con este movimiento que pretendemos, ¿no? O en el que estamos inmersos. La educación especial creo que ya no tiene que funcionar únicamente en el sentido de cómo le vamos a hacer o qué cantidad de recursos le vamos a poner en juego para que un estudiante con discapacidad aprenda a leer y escribir. Hoy desde el discurso más choteado se dice eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, pero en esencia tiene que ver con tenemos que darle todos los recursos posibles al estudiante para que se incorpore a la dinámica general, a la dinámica hegemónica, a la dinámica homogénea, y también en ese sentido se incorpore a la dinámica laboral. Aquel que no se incorpore a la dinámica laboral, porque para eso está orientada la educación y también tenemos que romper con ese sentido, aquel que no se incorpore es inservible, es desechable. Y si tenemos población que no va a trabajar, pues ¿qué hago con ella? ¿Quién sabe qué vaya a querer hacer el Estado? La educación especial tiene que estar funcionando, creemos desde acá, en otro sentido. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual que están en condiciones de dependencia, en grados de dependencia, que requieren aprender a hacerse un sándwich? A la hora de que se levantan y que no está la mamá y el papá o los hermanos, porque todos tuvieron que salir a trabajar o a ir a la escuela, y se levanta, ¿qué hace? ¿Qué elementos, qué herramientas tiene para sobrevivir en la vida? Me parece que eso es algo de lo que tendremos que estar trabajando hoy. Enseñarle a la persona con discapacidad visual en condición de ceguera, pues a servirse un vaso de agua sin hacer un reguero en la mesa, no porque actúe de manera normal, sino porque tiene que ver con aspectos de supervivencia y de autosuficiencia. El asunto de que se comporte de manera normal en la sociedad es lo de menos. Lo demás es que sea autosuficiente, que tenga la capacidad para salirse de su casa, ir a la tienda a comprar lo que necesita, ir a la tienda a comprar lo que necesita, pagar y regresar a su casa para darle uso a esas herramientas que acaba de adquirir. Me parece que la educación especial pues ya no tendría que estar solo en la lógica de decir tenemos escuelas especiales, los centros de atención múltiple, pero a lo que vienen nuestros alumnos es aprender a leer y escribir. Ah, bueno, eso sirve, estamos disfrazados con el discurso del respeto a los estilos y a los ritmos de aprendizaje, y en lugar de que aprendan en primero, segundo y tercero de primaria, pues les damos de primero a sexto de primaria, y ahora como con la modalidad de CAM secundaria, pues les damos hasta la secundaria. Pero al final de cuentas ellos tienen que ir a esa escuela a aprender a leer y escribir, a sumar y a restar, a decir buenos días, a respetar jerarquías, a conocer que hay estructuras de posición que tienen que respetar, que no pueden transgredir. A eso es a lo que van los niños a las escuelas de educación especial también. Entonces, se debe, sí, yo creo que sí se debe de transformar, se tiene que replantear, pero definitivamente coincido con Sabina y con Marcelino, el estado actual de crisis pues debe de transformarse. No, me parece que no vamos por buen camino, y sobre todo, al ratito lo abordaremos, pero esta ilusión de la cuarta transformación pues nos parece que nos está poniendo un velo sobre los ojos, y que no nos permite observar muchas situaciones que están pasando no solo en el ámbito educativo, y que estamos dejando pasar como si
como si fueran positivas, como si fueran de beneficio o como si no pasaran. Fácil. Así es. Está apagado, perdón, está apagado. Así es, pareciera de repente que lejos de ser escuelas que enseñen a desarrollar la autonomía a nuestros chicos con discapacidad, pues que es un agente normalizado, ¿no? O sea, siempre se ha hecho esa comparación de las escuelas y los reclusorios, ¿no? Y en y ahorita nos está pasando, ahorita nos está ocurriendo. O sea, salones de 50 alumnos en secundaria, es inhumano, pedagógicamente es inhumano. Se dice que se está trabajando bajo un modelo social, no lo pareciera, ¿no? Al contrario, pareciera que se está optando más por esta inclusión en ese aspecto de formar, como ya lo había dicho Vic, pues trabajadores desde un inicio a trabajar. Y creo que un poco de esto del velo que comentas, Vic, es que mucha gente se entusiasmó cuando dijeron en las noticias que iba a haber educación financiera y dada por el SAT para que aprendamos a declarar desde los 5 años, ¿no? Se apagó la bocina, ¿no? Sí, creo que sí, ahorita la No está sonando. ¿Sí suena? Sí. Nelly, ¿tú qué nos puedes platicar? Tú trabajas con la comunidad. ¿Tú cómo ves la parte educativa social? De madres, de padres, comentabas hace rato algo muy acertado, los horarios laborales no nos ayudan, ¿no? La sobrepoblación también que viene de la no prevención, algo que en México tenemos muy fuerte. ¿Qué opinas de esto? Y también le quiero decir a nuestro público que está presente que una vez que acabe la participación de nuestra compañera entraremos en un coffee break y volveremos ya para empezar esta dinámica de interactuar con el público. Por favor. Gracias. Pues ciertamente, ¿no? Lo que comentamos todos sabemos que la educación es deficiente, pero ¿por qué es la deficiencia en la educación en México? ¿A quién le conviene que seamos deficientes todos los ciudadanos? Pues al Estado, ¿no? Al sistema. Entonces, desde arriba el sistema no trabaja para ser ciudadanos que estemos al servicio del pueblo, sino para hacer precisamente lo que comentan los compañeros, mano de obra, aunque sea profesional. Entonces, ahí es donde entramos nosotros con nuestro trabajo comunitario. Si nosotros somos compañeros que tuvimos el privilegio de acceder a una educación y sabemos que la educación para pues nuestros compañeritos de la comunidad no les ayuda mucho, pues ahí entramos nosotros precisamente, pues ahora sí que hacerles el quite, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con los niños dentro de nuestra labor comunitaria todos los días? Reforzamos con asesorías académicas, damos capacitación mediante los talleres y entra un poco lo que comentaba la compañera madre de familia, porque nosotros tuvimos grandes maestros que nos formaron para que cuando nosotros saliéramos de nuestras escuelas o facultades con nuestros títulos, no nos sumáramos al sistema a ser uno más de mano de obra calificada, sino ellos se preocuparon desde nuestra comunidad a hacer lo que nosotros somos hoy, profesores al servicio de nuestra comunidad, del pueblo. Entonces, es una cadena. Nosotros hoy estamos formando a nuestros niños para que mañana que no estemos nosotros, ellos sean realmente desde sus 6, 7 o 12 años agentes de cambio en su comunidad. Para que el día de mañana que ellos ya tengan una profesión, refuercen como nosotros los lazos comunitarios y tengan lo que el sistema no quiere que tengamos nosotros, porque si nosotros formara o el sistema o las escuelas médicos al servicio del pueblo, no moriríamos de hambre en México. Todos los médicos que tenemos nosotros en nuestra comunidad estarían al servicio de nuestra comunidad y no habría enfermos. ¿A quién le conviene que haya enfermos? ¿A quién le conviene que tengamos niños discapacitados? Entonces, compañeros, es una tarea
bien ardua de todos los días, pero que nosotros en ese sentido debemos a los profesores que nosotros tuvimos en el pasado, que como dice la compañera, eran compañeros que nosotros hasta el día de hoy respetamos en donde estén, porque ahora ya ni siquiera viven, ¿no? Y otros sí viven, pero nosotros los recordamos y caminamos, ellos están adentro de mí y de mis compañeros y caminan con nosotros todos los días en nuestra comunidad. Y eso es lo que nosotros esperamos de nuestros niños, que cuando nosotros no estemos aquí, ellos caminen y sean médicos al servicio del pueblo, compañeras como yo, diseñadoras al servicio del pueblo, compañeras dentistas al servicio del pueblo. Entonces, básicamente esa es nuestra experiencia, ¿no? De que tuvimos de nuestros grandes maestros, porque en ese tiempo nuestros maestros eran pues así, eran todo en la comunidad, ¿no? Eran los maestros respetados, pero también eran el sacerdote, y también era el médico, ¿no? Eran las guías espirituales, eran todo lo que hoy el sistema se encarga de que no tengamos en las escuelas, porque tenemos todos los compañeros, somos profesores en distintas áreas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema te da un plan de estudios que tú debes de seguir. Entonces, aunque pocos son los maestros que se atreven a decir no, y en las aulas formar ciudadanos conscientes desde el aula, ¿no? Pero si se salen del guacala, ¿qué tal, no? Pues ya te están ahí señalando y rescindiendo tu contrato y un montón de cosas, ¿no? Porque aunque hay pocos compañeros conscientes, se tienen ellos que amarrar a lo que el Estado dice. Entonces, pues, esa es mi intervención, compañeros. Muchas gracias, me apasiono. No te preocupes. Todos nos apasionamos. Retomaremos al regresar la política educativa. Vamos a hablar de lo que comentaba Marcelino y el maestro Víctor. ¿Qué está pasando con esta famosa palabra llamada inclusión? ¿Y es una política o es una filosofía? ¿Y cómo la estamos viendo en México y cómo la estamos malentendiendo? Entonces, en un momento volvemos.